Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de uno de los parásitos más conocidos y, seamos sinceros, más temidos, las tenias. Son organismos que han perfeccionado el arte de vivir dentro de otros, con una biología que es tan fascinante como efectiva. Pero la historia que vamos a descubrir hoy es mucho más enredada de lo que parece a simple vista. Y aquí está la pregunta que lo cambia todo. Cuando pensamos en una tenia, nos imaginamos al gusano adulto, enorme. Pero, ¿qué tal si el verdadero peligro no es ese monstruo, sino algo mucho, mucho más pequeño e invisible en su ciclo de vida? Hablemos de lo obvio, el tamaño. Es lo primero que impresiona, y con toda la razón. Algunas de estas tenias, como la de la carne de res o la del pescado, pueden llegar a medir hasta 10 metros. Imaginen eso, es una locura. Pero por increíble que parezca, su tamaño no es lo que las hace realmente peligrosas. Entonces, para entender dónde está el riesgo de verdad, primero tenemos que conocer bien a este invitado no deseado. ¿Qué es exactamente una tenia y cómo se las arregla para sobrevivir dentro de otro ser vivo? Bueno, su nombre científico es cestodos. Y lo que es realmente alucinante de ellos es cómo comen. Piensen en esto por un segundo. Un animal sin boca, sin estómago, sin intestinos, nada. No lo necesita. Es como si todo su cuerpo fuera una esponja gigante. Se ancla al intestino y simplemente absorbe la comida que ya está digerida, directamente a través de su piel. Y su cuerpo es una maravilla de la ingeniería parasitaria. El Scolex no es una cabeza con cerebro, sino más bien un ancla viviente, con ventosas y ganchos para no soltarse. Justo debajo, el cuello es como una fábrica en serie, produciendo nuevos segmentos sin parar. Y todo el resto del cuerpo, el estróbilo, es básicamente una larguísima cadena de paquetes reproductivos, cada uno llamado proglótide. Muy bien, ya sabemos cómo es. Ahora la pregunta del millón, ¿cómo se perpetúa? Su ciclo de vida es toda una odisea, un viaje de transformaciones. Y entender este viaje es la clave para descifrar el verdadero peligro que representan. Y aquí viene el punto más importante de todos. Una tenia no puede nacer, crecer y reproducirse en el mismo animal. Necesita sí o sí dos casas diferentes. Primero, un huésped intermediario, donde vive su etapa de larva. Y luego, un huésped definitivo, donde se convierte en el gusano adulto. Veamos el viaje típico paso a paso. Todo arranca con huevos microscópicos que salen en las heces. Luego un animal, como una vaca, se los come sin darse cuenta. Dentro de la vaca, ¡pum!, los huevos eclosionan, las larvas viajan a los músculos y se encapsulan formando quistes. El ciclo se cierra cuando un depredador, por ejemplo un humano, se come esa carne poco cocida. Ahí el quiste se abre y la larva crece hasta ser la tenia adulta. Y es justo aquí, en este ciclo, donde la historia se complica y se vuelve peligrosa para los seres humanos. Porque el papel que nos toque jugar en esta obra lo es todo. Es, literalmente, la diferencia entre una molestia y una enfermedad mortal. A ver, que quede súper claro. Hay dos caminos. Camino número 1. Comemos la carne infectada con el quiste. Ahí nos convertimos en el huésped definitivo. El resultado es el gusano adulto en el intestino. Suena terrible, pero la verdad es que los síntomas suelen ser leves o a veces ni existen. Ahora, camino número 2, el peligroso. Por un terrible accidente ingerimos los huevos directamente. Ahí nos convertimos en el huésped intermediario. Y esa es la pesadilla. Las larvas nacen dentro de nosotros y se van a nuestros tejidos, cerebro, ojos, músculos. Y eso sí que es un problema gravísimo. Para que esto quede todavía más claro, vamos a ver algunos ejemplos con nombre y apellido. Cada tipo de tenia nos muestra un escenario diferente de cómo funciona esta trampa en el mundo real. Empecemos por la más famosa, por así decirlo, la tenia saginata. O para los amigos, la tenia de la carne de res. Esta es la clásica. Con esta tenia, las reglas del juego son muy claras. La vaca es el intermediario, el humano es el definitivo. Punto. Aquí no hay confusión de roles. Comemos la carne, nos toca el gusano adulto. Fin de la historia. Por eso, aunque la idea de escalofríos, la verdad es que una infección por esta tenia rara vez es un gran drama médico. Pero ahora, pasemos a su prima mucho más peligrosa, la tenia solium, la del cerdo. Y aquí la cosa cambia radicalmente. Aquí es donde esa diferencia de roles se vuelve crítica.
Miren, la tenia del cerdo es una doble amenaza. Si comemos la carne infectada, nos pasa lo de siempre, el gusano adulto en el intestino. Molesto, sí, pero manejable. Pero si por mala suerte ingerimos los huevos, el juego es otro. Nos convertimos en el huésped intermediario, igual que el cerdo, y las larvas se alojan en nuestros tejidos. Y cuando esos quistes llegan al cerebro, a eso se le llama neurocisticercosis, y es una de las principales causas de epilepsia en adultos en muchas regiones del planeta. Terrible. Muy bien, cambiemos de ambiente. Vámonos al agua para hablar de la tenia del pescado. Esta tiene un ciclo de vida aún más enredado y un superpoder muy particular. A esta tenia no le basta con un huésped intermediario, necesita dos. Primero, un pequeño crustáceo de agua dulce y después un pez. Nosotros volvemos a ser solo el huésped definitivo. Pero aquí viene lo curioso. Este parásito es un ladrón de vitamina B12. Le encanta. Se la roba casi toda, dejando muy poca para su huésped. Esto puede provocar una anemia muy específica e incluso problemas neurológicos. Y para terminar con los ejemplos, vamos con un caso en el que los humanos nunca somos el objetivo. Somos simplemente víctimas colaterales de un ciclo que ocurre en la naturaleza. Hablamos de la Echinococcus, o la tenia del perro. El gusano adulto es diminuto y vive en el intestino de perros o zorros. Su huésped intermediario normal es un animal como una oveja. ¿Y dónde entramos nosotros? Por accidente. Al ingerir los huevos, quizá al acariciar a un perro infectado sin luego lavarnos las manos. En nuestro cuerpo, las larvas forman unos quistes enormes, que crecen lentamente por años, casi como tumores, sobre todo en el hígado y los pulmones. Bueno, ya vimos los peligros. La pregunta obvia es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos protegemos? La buena noticia es que, al conocer su ciclo de vida, también conocemos sus puntos débiles. La clave es muy simple. Hay que romper la cadena. Primero, la comida. Cocinar bien la carne mata a los quistes. Congelarla por suficiente tiempo también funciona. Segundo, la higiene. Esto es fundamental. Lavarse bien las manos, sobre todo después de tocar animales, evita que nos traguemos los huevos por accidente. Y tercero, a nivel de sociedad. Un buen saneamiento, un manejo adecuado de los desechos, corta el problema de raíz. Hay una frase del material de origen que resume todo esto a la perfección. Básicamente dice que las consecuencias dependen del papel que nos toque, huésped primario o intermediario. O sea, no se trata solo de si hay una infección, sino de qué tipo de infección es. El rol que jugamos en la vida del parásito lo es todo. Así que, si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. El gusano gigante de 10 metros, por más que asuste, no suele ser el verdadero villano. El peligro real, la verdadera amenaza, son sus crías, las larvas, cuando por error terminan en nuestros tejidos. Y para cerrar, una última reflexión. La relación entre los humanos y las tenias es milenaria. Han evolucionado con nosotros. Vale la pena preguntarse cómo esta guerra silenciosa ha moldeado cosas tan cotidianas como nuestra forma de cocinar, nuestras costumbres e incluso la creación de los sistemas de salud pública. Es una batalla invisible, pero que, sin duda, ha dejado una marca profunda en nuestra historia.